placer presentar al doctor Hernán Carrillo Pestagno, profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. El doctor Carrillo nos hablará sobre razonamiento clínico en el proceso diagnóstico en medicina interna. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor. Súper, muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento de este momento. Ha sido un primer bloque bastante intenso, con miradas muy profundas y con mucha experiencia respecto a lo que es la educación médica, sobre todo en semiología, así que espero poder sinceramente aportarles también luces sobre la etapa que tiene que ver con el razonamiento clínico. Primero contarles que cuando hace un tiempo nos propusimos hacer un electivo de razonamiento clínico, un grupo de personas entusiasmadas, y tal como el doctor Gajardo y el doctor Mella dijeron, con ganas de cambiar las cosas, nos juntamos y tuvimos este sueño de, algo está pasando con el razonamiento clínico en el mundo y nosotros tenemos que tomar ese guante y llevarlo a la realidad con nuestros estudiantes, porque parece ser que esta es una piedra, un eslabón perdido entre esa distancia entre la semiología y la medicina interna. Partimos con Cata Saldivia, que hoy día está aquí con nosotros. Partimos con Junji, un tremendo estudiante, brillante realmente. Partimos con Gabriel Martínez, que seguramente muchos de ustedes lo conocen porque es tremendamente conocido acá. Partimos con Susana Reyes, que en ese momento estaba en su último año de interna, y con el doctor Cristian Pérez de Educación Médica, quien nos ha ayudado tremendamente a llevar este lectivo a un segundo nivel de madurez y a utilizar herramientas formales que a veces los clínicos no tenemos tan inculcadas. Y fíjense que este fue nuestro primer año, trabajamos muchísimo, fueron muchas horas de lectura, de armar un hilo conductor que fuera interesante para los estudiantes, novedoso. Estábamos con muchas ganas de que ustedes pudiesen disfrutar el electivo, que lo encontraran interesante, atractivo, que no fuera una obligación curricular hacerlo, sino que realmente desearan hacerlo. Así que trabajamos mucho por eso. Y fíjense que la primera cohorte que tuvimos, que fue el semestre pasado, el segundo semestre del año pasado, fue una tremenda experiencia. 24 estudiantes que se subieron a este bote llenos de esperanza, llenos de energía, deseosos de aprender, sedientos de mirar cómo pueden aplicar sus conocimientos teóricos de los institutos básicos, de las ciencias fundamentales, frente al paciente. Y hoy día ya nuestro equipo se ve aún más consolidado. Por supuesto, algunos han tomado nuevas funciones. Junji está terminando ya su quinto o sexto año y está con otros electivos, pero Cata, que está en su último año, se quedó con nosotros, entusiasmada, lidiando entre lo que es el último año de la carrera y hacer una ayudantía, que ya no es parte de los requisitos que ella necesita, pero ella está muy comprometida con esto. Se mantuvo Gabo, por supuesto Gabriel está siempre en todas las que tiene que estar, no falta. Se mantuvo Cristian Pérez de Educación Médica, y agregamos a dos colegas, al doctor Ricardo Cartes, que tiene un perfil de investigador en el área de la ciencia de la salud y que nos ha ayudado mucho a subir nuestro nivel de metodologías y preguntas de investigación y poder llevarlas a la realidad de la comunicación científica, y Nicolás Burgos, que ha estado aquí de maestro de ceremonia, y Nico es un súper buen ejemplo de lo que ha pasado con este electivo. Nicolás llegó como estudiante del electivo en la primera cohorte, ¿no es cierto?, el segundo semestre del año pasado. Él destacó muchísimo por su amor y pasión por la medicina interna. Después tomó un electivo con nosotros en el verano, cuando todos queremos estar, ¿no es cierto?,
bajo el rico sol, nadando en la piscina. Nicolás se atrevió y estuvo un mes con nosotros en el verano trabajando codo a codo en sala en medicina interna hospitalista en el Hospital Las Higueras. Y luego Nicolás de repente apareció como ayudante del electivo. Y un poco eso encarna el esfuerzo y el sueño que nosotros hemos querido poner en este electivo como un terreno fértil para desarrollar nuestros talentos, para que ustedes puedan tener una narrativa de la medicina que les haga sentido. Hoy día, tal como dijo el doctor Mella y el doctor Gajardo, ellos fueron muy enfáticos en visibilizar las complejidades y los dilemas del siglo XXI, y yo creo que es difícil vivir en el 2024. Es difícil lidiar con la rapidez de los celulares, es difícil lidiar con la inteligencia artificial gratuita, acceso de todos, es difícil lidiar con el estilo distinto de aquellos que son mayores que nosotros, es difícil lidiar con la presión, estamos todos muy estresados, y además hay que cumplir con todo. Entonces el 2024 es difícil. Y nosotros creemos que el razonamiento clínico para la experiencia del estudiante en medicina es fundamental porque nos ayuda a comprender una parte que une lo que nos contaba nuestros maestros, el doctor Mella y el doctor Gajardo, y lo que es vivir en la complejidad del 2024. Un breve contexto de por qué llegamos a necesitar este electivo. Esto ya no voy a repetirles mucho, ustedes ya lo saben. A principios del siglo XX se puede identificar una línea de calidad y seguridad, principalmente desarrollada en Estados Unidos. Esto culminó en los 80 con varios estudios que detectaron los problemas que tenía una hospitalización y los errores que se cometen durante una hospitalización, y esto cristalizó finalmente hacia finales de los 90 y principios de los 2000 en estos dos reportes seminales que describen y constituyen toda una línea de estudio y fundamentación sobre lo que es el error médico. Y fíjense que esto llegó a tal intensidad que este artículo siempre lo cito, aunque quizás el doctor Rothman después me va a decir como buen editor de revista de alto impacto, que en realidad esto tenía una serie de debilidades metodológicas, como se dio una discusión posterior en las editoriales a propósito de este caso, que fue muy bullado además en los medios de comunicación, porque si ustedes ven, si al mundo le dicen que la primera causa de muerte son las cardiovasculares, que la segunda el cáncer y que la tercera el error médico, ups, estamos en un problema. Y por supuesto se levantó una gran discusión y metodologías más o metodologías menos, mi querido doctor Rothman, mantengo esta lámina ahí porque creo que es importante señalar y hacer el punto de la intensidad de este problema. Entonces, bueno, con ese contexto, digamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos del proceso diagnóstico? Y este es un artículo del 2015 que es básicamente el mapa del proceso diagnóstico que diríamos es el oficial si uno quiere hablar y partir de esto. Y si ustedes se fijan, ahora entiendo al doctor Mella que el control es difícil. Si ustedes se fijan, esto parte desde que el paciente tiene alguna sensación corporal, espiritual, mental, de la índole que sea, que es anómala para su experiencia cotidiana y que llega a la conclusión en algún momento que necesita atención, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí ya hay, de esa primera etapa se pueden desprender un conjunto de dificultades que son, por supuesto, resolución de políticas públicas de gran escala, el acceso, las carreteras, cómo están construidas las comunidades, cuál es el acceso al agua, etcétera, etcétera. Pero en algún momento ese paciente decide ir a un consultorio, un hospital, una consulta privada, y ahí, fíjense que entramos nosotros. Este gran círculo, ¿no es cierto?, es básicamente la interacción médico-paciente, y aquí está todo el levantamiento de información y la semiología clásica, la interpretación,
el análisis, el proponer hipótesis diagnóstica, el volver a recopilar información, etcétera. Todo el ciclo que estupendamente nos mostraron el doctor Gajardo y el doctor Mella. Y luego de eso, fíjense, la comunicación del diagnóstico, nuevamente lo que decía el doctor Mella y el doctor Gajardo, la comunicación del diagnóstico es un evento propiamente tal, igual que examinar un abdomen, es la comunicación del diagnóstico. El tratamiento y el seguimiento o el pronóstico están aquí puestos y ustedes me dirán, pero bueno, ¿estamos hablando de diagnóstico o estamos hablando de terapias? Están puestos en el mapa del proceso diagnóstico de tal manera de que informan para el proceso diagnóstico. Es decir, si yo planteo que tengo una polimialgia reumática y dejo 20 miligramos de prednisona y a los 3-4 días el paciente no está bien, ese fracaso me está informando en términos del proceso diagnóstico. Está puesto en ese sentido ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la universidad? Y eso es lo que decía el doctor Gajardo y el doctor Mella. Actualmente tenemos una asignatura de semiología que lo que hace es enseñarnos a levantar esa información y luego pasamos directo a la asignatura de medicina interna 1 y 2. ¿Sí? Entonces, la colisión, para todos nosotros que hemos pasado por eso, yo también tuve semiología y después medicina 1 y 2, la colisión mental es tremenda. Porque pasamos de que nos enseñan a cómo hacer la entrevista, cómo comunicarnos, cómo examinar, levantar información, y luego saltamos directo a las entidades nosológicas, artritis reumatoide seropositiva. ¿Sí? Entonces, hay un gap ahí. ¿Y cuál es el gap? ¿Cuál es la brecha? La brecha es que la estructura actual de la malla solamente aborda con contundencia el levantamiento de la información, que es 1/3 del círculo. Pero la integración, análisis y la propuesta de hipótesis diagnósticas en términos de una estructura metodológica no están abordados. Obviamente que la asignatura de semiología, tal como lo dijo el doctor Mella, obvio que aborda esto, pero lo aborda desde una perspectiva centrada en el levantamiento de información. Y parece ser que la ciencia nos ha enseñado que ese ejercicio de poner una etiqueta es un poco más complejo, requiere atención por sí mismo. Entonces esos dos puntos no están abordados formalmente. Así que llegamos a este electivo que le pusimos razonamiento clínico en el proceso diagnóstico en medicina interna. Yo la verdad es que quería cortar el título porque quería que fuera algo como pegajoso, pero mi doctor Cristian Pérez me enseñó que los títulos de las asignaturas tienen que reflejar cada uno de sus diferenciadores, así que finalmente quedó este título. Pero le podemos decir razonamiento clínico. Y cuando partimos el electivo nos preguntamos, bueno, pero ¿somos los únicos? ¿Estamos solos en esto? Y la verdad es que cuando fuimos a mirar, hoy día el razonamiento clínico necesariamente tiene toda una línea que muchos están fortaleciendo a nivel global. Ustedes ven, esta página es súper buena, se las recomiendo, Raciocinio Clínico, de un grupo brasileño de médicos internistas, fabulosa. Están los Clinical Problem Solvers, que a nosotros nos encantan, así que todos los que han hecho clase con nosotros saben que somos fanáticos y que los invito a ir a la página e inscribirse en los Zoom. Ellos hacen un Zoom diario gratuito todos los días de lunes a domingo, donde uno puede escuchar la discusión de un caso clínico por expertos y puede participar si quiere y no hay ningún problema. Y conoce un montón de gente, como me ha tocado a mí. Nosotros hemos participado 2 veces en las sesiones de Clinical Problem Solvers, así que estamos bien contentos. Mi doctora Rivera, que la veo por ahí, fue una gran presentadora durante su beca en los Clinical Problem Solvers. Está el podcast de Medicina Interna Aplicada. Este es un esfuerzo de la Universidad de Chile que tanto destacó el doctor Mella. Ellos están haciendo un podcast en Spotify. Lo pueden encontrar sobre razonamiento clínico, discuten casos desde la perspectiva del diagnóstico. Y, por supuesto, uno de los podcasts más importantes en esta área, no sé si lo conocen, se llama Dr. Rothman. Ojalá algún día lo pudiéramos tener con nosotros aquí. Está ahí. Bien.
Y de repente como que la gente y los equipos, nosotros en el entusiasmo dijimos, bueno, no estamos solos en esto, para que los estudiantes no crean que este rollo que como que se pasa uno así, en Talcahuano, perdido ahí entre el puerto, la lluvia, el barro. Y de repente nos empezaron a mandar saludos. Hi everyone, my name is Robbie and I'm one of the clinical problem solvers, and I'm so excited to hear from Hernan that you all are starting a clinical reasoning curriculum. That's the single most important topic in medicine, truly. What Hernan is equipping you with is the ability to think critically, carefully, and to get your patients the single most important thing that they're hoping for, an answer as to what's going on. Él es Ravi Gueja, es médico internista y emergenciólogo de la Universidad de California, uno de los fundadores del Clinical Problem Solvers. Su mente es brillante, él es llamado el matemático del diagnóstico porque el manejo de tasas de probabilidad que tiene para llegar solamente con un conjunto de información a la etiqueta correcta es impresionante. Hola, ¿qué tal? Soy María Jimena, soy de Guatemala y soy parte del equipo de liderazgo de los CP Solvers. Quería mandarles un abrazo a la distancia y felicitarlos por empezar este electivo de razonamiento clínico ahí en Chile. Qué bonito ver cómo el razonamiento clínico empieza a crecer por toda Latinoamérica y ustedes definitivamente son los pioneros en esto. Sepan que los VMRs que hacemos, esa es su segunda casa y CP Solvers siempre será su familia. Ella es MJ alemán, María Jimena Alemán, es de Guatemala. Ella empezó como una estudiante de pregrado uniéndose a los Clinical Problem Solvers y como la comunidad de ellos es tan genial, la abrigaron, la abrazaron, le ofrecieron oportunidades. Ella ahora está en una beca de neurología en Estados Unidos, en un centro fabuloso, tiene ya un conjunto de publicaciones en revistas de alto impacto y es, así como la ven, simpática, sencilla, asequible, de Guatemala. Y ella ha logrado un tremendo alcance por cambiar las cosas que están pasando y solamente con las ganas de participar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Contese, soy internista del Hospital San Borja Arriarán y también académico de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También soy parte del grupo de médicos internistas del equipo de medicina interna del San Borja Arriarán, que estamos desarrollando el podcast de medicina interna hospitalaria aplicada. Y me contacto con ustedes para mandarles un saludo y darles fuerzas e ímpetu para que puedan desarrollar este electivo de razonamiento clínico que están haciendo ustedes ahí en pregrado. ¿Por qué es importante el razonamiento clínico? Porque en el fondo es como la integración de todos los ramos básicos y que en el fondo es todo el proceso cognitivo llevado a cuerpo, digamos, a través de lo empírico, de la pega al lado de los pacientes y diría yo que no es algo que se realice con... no son ramos tan establecidos en la malla curricular y qué bueno que estén en estos cursos para poder involucrar esta parte que es tan importante en la medicina interna. Entonces, les mando saludos, que les vaya muy bien, mucha fuerza, mucho ánimo y aprovecho también de comentarles entonces que sigan este podcast de medicina interna hospitalaria aplicada. Tenemos ya algunos capítulos en las redes, especialmente en Spotify. Búsquenos ahí para que puedan escuchar esos buenos casos clínicos que hacemos desde el San Borja Arriarán. Chao, que estén bien. Saludos. Bien, o sea, no estamos solos ni en Latinoamérica, ni en América, ni en Iberoamérica, ni en Chile. Y por supuesto, el doctor Rodman que viene a continuación para que podamos disfrutarlo. Así que esto es una realidad que nos acompaña y los invito a revisar todos esos recursos. Cuando nos fuimos a la parte media fome de hacer una asignatura en que hay que sentarse a escribir un sílabus que tiene un formato bien así tipo Word antiguo, entonces nos propusimos estos resultados de aprendizaje, no me voy a detener acá,
pero sí acá quiero hacer una pausa. Y estos contenidos, y fíjense que no son contenidos que estemos formalmente abordando en la carrera. Teoría de sistemas duales, sesgos cognitivos, guión de enfermedad, diagnóstico diferencial por categorías de enfermedades, sí, porque es un clásico además que desarrolló muy bien el doctor Santiago Soto, que ha sido de mucha influencia en la semiología nacional y penquista. Esquemas diagnósticos, eso no lo tenemos tan claro, estimación de probabilidades, pero de buen nivel, ¿no es cierto? No solamente en lo intuitivo, y la planificación diagnóstica. Y como les contaba, realmente el esfuerzo de este electivo ha sido crear una comunidad. Nosotros partimos con un grupo de WhatsApp recibiendo a los estudiantes para coordinarnos. Ese grupo de WhatsApp se mantiene después activo y compartimos ideas, experiencias, lo que nos pasa, lo que nos alegra, lo que nos entristece. Este año ya tenemos otro grupo de WhatsApp, así que ahí nos podemos contactar todos y estar siempre compartiendo. Finalmente, quiero entregarles algunas cosas que distinguen el razonamiento clínico de otros tipos de razonamiento. Y no me voy a extender mucho en qué es el razonamiento clínico, porque eso espero mi doctor Rothman nos pueda iluminar. Pero sí quiero decirles que partir con esto. Now, when people source orient data, you appear very unscientific. But it's even worse than the appearance. It's the very essence of the practice of medicine. This is not an idle discussion of little technical bookkeeping detail. The practice of medicine is the way you handle data and think with it. And the way you handle it determines the way you think. Once you get over a period of time with multiple variables, the very structure of the data determines the quality of the output. And this is what's so hard for medicine to accept. ¿Y por qué es tan difícil para la medicina aceptar esto? ¿Aceptar qué? Aceptar que podemos levantar la información, podemos ser excelentes semiólogos en conseguir ese anamnesis próxima, la anamnesis remota, el examen físico general y segmentario, pero luego viene un momento que también requiere una profundidad, que es cómo yo ordeno esa información de tal manera de que emerja una etiqueta diagnóstica. ¿Y por qué es tan difícil para la medicina? Primero porque tiene que ver mucho esto con las ciencias sociales más que con las ciencias biomédicas. Entonces ahí ya hay una primera distinción y lo hemos conversado bastante con el doctor Rothman. Necesitamos incorporar mayor cantidad de ciencias sociales en nuestra formación. Filosofía de las ciencias, epistemología, antropología, sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Lógica, aristotélica. Entonces es difícil, pero en el fondo en la integración de la información, una vez que toda la información está frente a mí, es un paso por sí solo. Y lo primero que hay que distinguir dentro de este razonamiento es que habitualmente, como nos enseñan el método científico de laboratorio experimental, que un poco es lo que trató de impulsar muy fuertemente Flexner con su informe, ¿no es cierto?, de principios del siglo XX, cuando las escuelas de medicina en Estados Unidos eran de una heterogeneidad pero absoluta, y le pidieron a Flexner, que no era médico, él era un profesor, que hiciera todo un informe, y dijo, bueno, no, aquí lo que hay que hacer con las escuelas de medicina es cerrar el 40% de ellas, y el plan de estudios va a ser ciencias básicas, porque se necesitaba que el doctor o la doctora se validaran primero como un científico ante la comunidad, muy fuerte en las ciencias básicas, luego los preclínicos, o sea, un poquito de interacción, semiología, clinical skills, le dicen en Estados Unidos, y luego ya las prácticas de rotación de su especialidad, ¿sí? Entonces, con esa formación lo que hemos recibido, es decir, todo el análisis que hacemos es o deductivo o inductivo. No voy a entrar en esa lata filosófica, pero lo que les quiero decir es que por qué nos es tan difícil que cuando estamos frente al paciente, esa lógica que nos vienen enseñando
por años y años no nos funciona, es porque lo que hacemos frente al paciente desde el punto de vista diagnóstico es un razonamiento que se llama abductivo. No es ni deductivo ni inductivo, es abductivo. Y el abductivo quiere decir que con cualquier dosis de información yo puedo administrar la incertidumbre de tal manera de proponer una hipótesis plausible con esa información, ¿sí? Lo dije medio en difícil para decirlo elegante acá, pero en el lectivo lo digo súper fácil, así que los que quieran meterse el próximo año lo pueden hacer. Y asociado a ese razonamiento abductivo, es decir, de administración de la incertidumbre independiente de la dosis de información, es necesariamente pragmático y es distinto a estar en el método científico del laboratorio. Pragmático quiere decir, yo necesito la información y poner una etiqueta porque tengo que hacer cosas de forma inmediata, tengo que tomar decisiones y esas decisiones están situadas histórica, cultural y localmente en un momento dado, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que hacen los científicos en el laboratorio, esto es el mundo real. Y en el mundo real la información es caótica, necesito una herramienta de razonamiento que me permita lidiar con ese caos, que en donde no necesite toda la información disponible del paciente, necesito una buena cantidad, una información de calidad. Por supuesto, tengo que hacer toda la historia clínica, pero voy a poder lidiar con el mundo real porque voy a poder administrar la incertidumbre y tomar decisiones. Entonces, eso lo distingue de otros tipos de razonamiento. Y esto es muy importante. El razonamiento diagnóstico es distinto al razonamiento terapéutico y yo creo que muchas veces confundimos eso. El razonamiento diagnóstico es necesariamente un ejercicio taxonómico. Yo tengo una información y pongo una etiqueta, clasifico. Por lo tanto, el razonamiento diagnóstico tiene una respuesta correcta. Es un análisis dicotómico. El paciente está en shock o no está en shock. Pero no puede ser el gato de Schrödinger, ¿sí? En cambio, el razonamiento terapéutico no tiene una respuesta correcta. Es siempre un ejercicio de decisiones compartidas, ¿sí? Está situado en relación a los recursos que yo tengo. Por lo tanto, tratar una tuberculosis con un esquema antibiótico X en África puede variar respecto de Chile y ambas terapias pueden ser extremadamente correctas, ¿sí? Porque las terapias son decisiones compartidas y están situadas históricamente e interactúan, como ven ustedes ahí, una serie de factores. Por lo tanto, ¿podemos hacer diagnósticos, por ejemplo, solamente recibiendo información? Sí. Yo puedo en una clase, dentro de un aula, si ustedes me cuentan un caso, yo puedo proponerles un diagnóstico y eso va a estar correcto. ¿Puedo proponerles una terapia? No. Puedo decirles, mire, en neumonía adquirida en la comunidad, para un paciente que cumpla con criterios de manejo ambulatorio, sería correcto darle amoxicilina oral. Pero luego cuando estoy frente a Juan, en el CESFAM Los Cerros, Juan tiene un perro, 2 niñas, una de esas niñas es dependiente severa, él está cesante, tiene problemas de acceso, es analfabeto, no sabe cómo tomarse las pastillas. En el CESFAM, fíjense que se agotó el stock de amoxicilina. Entonces, ok, yo les puedo dar una recomendación de las terapias que están probadas para una enfermedad, pero cuando hacemos terapia estamos frente a una persona y eso tiene complejidades. ¿El razonamiento clínico se puede explicar desde la teoría de sistemas duales? Sí, no me voy a detener en esto. El sistema 1 es el sistema intuitivo, la intuición sí existe, así que gracias Shakira por esa canción, efectivamente existe la intuición. Y el sistema 2 es el sistema analítico, en que uno se sienta y analiza y desmenuza. Y la pregunta es, porque esto lo conversábamos con el doctor Rothman, ¿y cómo haces ese sistema 2? ¿Cómo analizas
cómo tienes que ir pensando para un diagnóstico. Y fíjense que nosotros hemos propuesto este esquema que no tiene nada de mucha ciencia aeroespacial, ¿no es cierto? Es bastante simple. Yo estoy seguro que mi doctor Mella y mi doctora Bello lo están mirando y están diciendo, pero esto es evidente que esto es lo que hacemos. Pero cuando le mostramos a los estudiantes que hay un paso a paso que podemos seguir y que esto es la versión simplificada de una serie de teorías del razonamiento clínico, aquí ustedes tienen, ¿no es cierto?, que el paciente llega y presenta un motivo de consulta, yo hago una historia clínica y lo transformo en un síntoma, de un síntoma hago más historia clínica, agarro un conjunto y lo transformo en un síndrome, y luego ya seguramente ahí estoy introduciendo varios estudios complementarios y puedo llegar a una entidad nosológica. Y cuando le pregunto a los estudiantes, bueno, neumonía adquirida en la comunidad, ¿dónde está? Me dicen, no, pues está acá. Y yo les digo, no, ahí. Porque neumonía adquirida en la comunidad es un diagnóstico funcional y operativo sindromático de un conjunto de etiologías infecciosas, pero cuando identificamos esa etiología infecciosa y decimos, tenemos una neumonía por Staphylococcus aureus, la definición, epidemiología, factores de riesgo, evolución clínica, terapias, pronósticos, son distintas a cuando identificamos una neumonía por micoplasma. Definición, epidemiología, factores de riesgo, presentación clínica, criterios diagnósticos. Entonces, cuando estamos en la entidad nosológica ya estamos en la monografía. Y ese es el punto de saltar de semiología a medicina 1. En medicina 1 nos ponen en la monografía de las cosas, pero nos explican cómo hacemos todo el tránsito. Y gravedad, ahí esto es una cosa que se llama función cognitiva forzada, en un poco es como uno se tiene que preguntar en todo momento la pausa de seguridad, lo que dijo el doctor Mella respecto a los aeropuertos. Bueno, mi paciente está grave. Esa es una pregunta. Entonces cuando le preguntamos a los estudiantes, ¿y qué es estar grave? ¿Sí? Entonces empieza la respuesta heterogénea. Entonces les digo, ¿se fijan? Hemos hecho de la medicina interna una medicina eterna nosotros mismos. Porque ¿de qué se quejan los estudiantes? Se quejan de que la medicina interna es demasiado extensa, que no tiene bordes, que es todo. Entonces cuando tenemos un concepto que es todo, finalmente es lo mismo que decir es nada. Tenemos que ponerle borde conceptual a las cosas. Entonces, ¿qué es hacemos esta viñeta nosotros? Usted va camino al box de la urgencia y tiene que abrir la cortina y tiene que anticiparse a lo peor que pueda pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que el paciente esté muerto. Entonces tengo que saber, ¿y cuál es la definición de muerte? Y ahí los grillos, cri. ¿Sí? ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos de muerte? Ya. Y ahí empezamos a descubrir, oye, hay unos criterios clásicos cardiorrespiratorios y hay criterios encefálicos. ¿Sí? Y desde ahí decimos, entonces la muerte puede ser un diagnóstico diferencial en un paciente que late, que está tibio, que respira, que está saturando 95%. Y yo puedo en una visita en una UCI decir, ¿sabes qué? Mi diagnóstico diferencial es que este paciente está muerto. Entonces no es tan loco haber puesto muerto en el esquema. Si no está muerto, está en paro. ¿Y cuál es la diferencia? Que se puede revertir. Entonces el equipo de salud no grita muerto, grita paro, porque lo que quiere decir es que hay algo que se puede hacer. Pero no hay diferencia sindromática en eso, porque el paciente muerto no responde, no respira, no late. Y el paciente en paro no responde, no respira, no late. ¿Cuál es la diferencia? Que uno se puede revertir y el otro no. Y ahí decimos, oye, ¿todos los paros son iguales? No, pues no son todos iguales. El que me enseñaron en la ACLS es el paro por excelencia cardiogénico por un infarto agudo del miocardio. Entonces la viñeta clínica es, va un hombre de 55 años, fumador y obeso, caminando por la vía pública y de repente, y se desploma. ¿Sí? Entonces hay que conectar el desfibrilador automático que te habla como en un español medio robótico así, descargue, aléjese. Sí, todos ya sabemos que hay que llevarlo a cateterismo cardíaco. ¿Sí? Pero ese no es el único tipo de paro. Si yo les pregunto paro en embarazada, ese es otro espectro sindromático. Si yo les pregunto paro en trauma abdominal cerrado, y si yo les dijera, mire, si recibe un paro en trauma abdominal cerrado, la mortalidad es como de 99%, así que quizá usted podría ahorrarse el masaje.
Y si le digo paro intrahospitalario, completamente distinto a la viñeta de la ACLS. Si no está en paro, está en shock. Si no está en shock, está en disfunción orgánica aguda severa. Y si no está en disfunción orgánica aguda severa, está en banderas rojas. No me voy a extender con esto en honor al tiempo, pero este modelo de gravedad y de función cognitiva forzada nos ha funcionado muy bien. Y luego tenemos una rama de probabilidad, que en realidad debiéramos llamarle rama abductiva, porque aquí hacemos la administración de la incertidumbre. Pero en realidad abductivo suena demasiado elaborado, así que vamos a mantener probabilidad. Entonces, ¿cómo podemos administrar esa incertidumbre? Bueno, existen los guiones de enfermedad, esa es una teoría del aprendizaje muy interesante. Existen las categorías de enfermedad que nos enseñó el doctor Santiago Soto. Existen los sistemas anatómicos. No se olviden, y aquí le voy a hacer un coqueteo a mi doctor Mella, la anamnesis próxima tiene 5 puntos que los desarrolla mi doctor Ortiz en su clásica presentación que tenemos todos disponibles, ¿no es cierto?, en nuestros recursos web de la universidad, donde dice los 5 puntos de la anamnesis próxima son inicio de la enfermedad, orden cronológico de los síntomas relevantes, revisión del sistema afectado, revisión de los otros sistemas y compromiso del estado general. ¿Y eso para qué es? Finalmente, después de cumplir todo eso, la anamnesis próxima lo que busca es determinar cuál es la estructura anatómica comprometida. ¿Sí? Si yo digo que tengo un dolor en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, de inicio agudo, que se acompaña de tos y fiebre, y que aumenta al inspirar, y que al inspirar incluso profundo me produce un tope, eso se llama dolor pleurítico. Y el valor de eso no es que hagamos un poema de las características del dolor. El valor de eso es que digamos que la pleura está comprometida. Y que ahí está el problema. Así que los invito a tener una visión anatómica del proceso diagnóstico, y eso fíjense que los estudiantes lo valoran porque ahora me sirve en forma práctica lo que aprendí en primero. Tasas de frecuencia y razones de verosimilitud. Entonces, el razonamiento clínico tiene un lugar en complementario a la semiología que tiene su foco principal en la comunicación y en el levantamiento de la información. Hoy día el razonamiento necesita ser un paso por sí mismo, y hay mucha ciencia detrás de cómo pensamos o cómo hay que entrenar nuestro pensamiento para poder llegar a un buen diagnóstico. Con eso termino, ojalá hayan disfrutado. Muchas gracias.